Me avisan cuando vean la presentación. Ya la estamos viendo. ¿Sí? ¿Ya la ven? Bueno, entonces, como les dije, les voy a dejar el libro. Igual, si van a tener más preguntas, pues ustedes saben que yo siempre estoy pendiente de Teams y les respondo, pues, en el menor tiempo posible. Aunque, pues, digamos, hoy me voy a demorar porque estoy en el laboratorio. Pero mañana viernes tengo más tiempo para que me hagan todas las preguntas que quieran del taller. Es que a mí no me carga la presentación. O sea, me sale como si estuviera cargando. Voy a intentar otra cosa, como hice la vez pasada. Me avisan porfa si ven. ¿Están viendo la pantalla de mi iPad? Sí, Jessica. Listo. Entonces va a tocar así. Igual, de todas formas, yo le subo la presentación hoy. Listo. Ups. Bueno. Entonces, el primer ejercicio se tienen dos reservorios conectados y se conoce que el material del cual está hecha la tubería es de hierro forjado, que tiene una rugosidad de 0.00046 metros. La tubería se divide en tres secciones con las siguientes características y el sistema transporta un caudal de agua de 1 metro cúbico por segundo. Entonces, lo que quiere el ejercicio es que determinemos la diferencia de nivel entre los dos reservorios. Cabe mencionar que en este caso solo se van a tener en cuenta las pérdidas mayores, es decir, las pérdidas por fricción a lo largo de la tubería y no las pérdidas menores que hacen referencia como a las pérdidas por la contracción de la tubería y la expansión o la contracción del tanque a la tubería. Entonces, esas no se van a tener en cuenta para este punto, pero para el segundo punto, que es como el parcial del año pasado, sí se va a tener en cuenta. Entonces, en el parcial nosotros les especificaríamos como... Oh, me avisan si paro de hablar porque el internet está malo. Entonces, o sea, el parcial, nosotros les especificaríamos si tienen que calcular ambas o solamente las mayores. ¿Cómo quieren la dinámica de la clase? ¿Que lo resolvamos juntos o que les dé tiempo para resolverlo y pensarlo? Listo, listo, listo. Entonces me van parando. Entonces, como ya les dije, nos preguntan el delta H. Entonces, vamos a partir de la ecuación de Bernoulli. Cabe mencionar que esta ecuación no tiene en cuenta la altura de la bomba, o sea, el cabezal de bomba, ni o sea, por así decirlo, el término de un compresor. Sin embargo, pues en este caso no tenemos bomba ni compresor, pero hay que tener en cuenta que pues si tuviéramos la bomba, hay que agregar al lado izquierdo más el cabezal de bomba. Si tuviéramos el compresor, pues sería el lado derecho, porque es pérdidas, por así decirlo. Entonces, como les había dicho, pues estos ejercicios dependen mucho de los puntos de referencia que se tengan a tomar. En este caso, pues el ejercicio nos establece los puntos de referencia. Sin embargo, cuando les pongan el parcial, ustedes tienen que dejar muy claro qué puntos de referencia tomaron y qué significa, o sea, qué implicación tiene cada punto de referencia. Entonces, en este caso, pues tenemos los dos tanques a presión atmosférica, entonces pues se cancelan esos términos. Además de todo, si los tomamos en el punto A y en el punto B, las velocidades serían cero. ¿Se acuerdan de fenómenos que si uno hacía un balance de masa de B1 por A1 es igual a B2 por A2? Nos dejaba entender que la velocidad era aproximadamente cero. ¿Entienden? No se los vuelvo a explicar.
¿Puedes repetir eso otra vez, por favor? Listo. Digamos, si yo tomo los puntos de referencias, tal como lo muestra el ejercicio, la velocidad en A sería aproximadamente 0. Porque si uno hace un balance, por así decirlo, entre la tubería y la tubería 1 y el reservorio, si uno hace el balance de masa, uno sabe que B1 por A1 es igual a B2 por A2. Pero como uno sabe que el área como tal del tanque es mucho mayor o mucho más, pues, mucho más grande que la de la tubería, uno sabe que BA, o sea, B1 tendería a 0. Entonces uno puede echar el machete y decir que B1 se aproxima a 0. Lo mismo con el caso del punto 2, de la referencia en el punto 2. ¿Entendieron? Listo. Eso es para que tengan en cuenta cuando vayan a hacer como, por ejemplo, este tipo tomen esos puntos de referencia de este tipo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, nuestra ecuación de Bernoulli dependería solamente del delta de H y de las pérdidas mayores en este caso. Entonces, se expande el término de pérdidas mayores, que es en cuenta la fricción a lo largo de la tubería. Y en este caso, como el ejercicio nos dice que el diámetro de la sección 1 y el diámetro de la sección 3 son iguales, se hace un factor común, ya que ustedes saben que la velocidad depende del caudal dividido el área transversal. Por lo tanto, la velocidad 1 sería igual a la velocidad de la velocidad de la sección 3. Y pues ya la sección 2 tiene un diámetro diferente, pues por eso no se agrega en el factor común. Posteriormente, pues determinamos las velocidades y como ya les dije, pues caudal dividido el área transversal es igual a la velocidad. Reemplazamos estos valores en la ecuación. Me corté. Ya, volví, perdón, el internet. ¿Ahora sí me escuchan? Lo siento, el internet de la universidad ha estado pésimo el día de hoy. Listo. Entonces ya saben que caudal, pues es la velocidad es el caudal dividido el área. Entonces con eso calculamos el Reynolds. Y si ustedes ya vieron los ebooks que le publicamos esta semana, pues hay para diferentes regímenes, hay diferentes factores de fricción que se pueden utilizar. En este caso nos dio pues régimen turbulento tanto para la sección 1, 2 y 3. Entonces hay que tener en cuenta este régimen y pues este rango para escoger el factor de fricción. En este caso, pues yo les recomendaría acompañar esta ecuación, porque si ustedes vieron las del ebook para el régimen turbulento, la mayoría no son, por así decirlo, ecuaciones straightforward, sino que tienen tanto el factor de fricción a la izquierda como a la derecha y a veces toca iterar. Entonces, esta es una ecuación que pues, no requiere iteración, pero tienen que tener en cuenta los rangos de Reynolds y el rango de rugosidad sobre diámetro. Entonces, pues les voy a dar unos minutos para que la copien. La pueden utilizar en el taller, teniendo en cuenta pues, los rangos de aplicación, y también en el parcial, teniendo en cuenta los rangos de aplicación. Y con esto se evitan iterar o tener que utilizar MATLAB o pues Excel para resolver los ejercicios y pues ahorrarse tiempo. En el caso que les tocara iterar, tienen que inicializar, por así decirlo, las iteraciones con un con un factor de fricción pues que sea apropiado. ¿Entendieron hasta ahora? Listo. Tengan en cuenta que esta ecuación se puede usar en esos rangos, anoten esos rangos, esta ecuación no está en los ebooks.
Me parece mucho más sencillo que tener que estar iterando y ahorrar mucho más tiempo en el parcial. Igual, si, digamos, les tocó un ejercicio donde el rey no se aplica en estos rangos, yo les recomiendo ya tener la hoja de Excel lista o, por ejemplo, pues si saben programar en MATLAB, dejarlo programado en MATLAB para que puedan iterar. Digamos, cuando yo vi simulación nos enseñaban a hacer métodos numéricos, entonces yo tenía mi método numérico como el factor de fricción ya programado. Y solamente era correr con los valores de diámetro, longitud, y me corría el factor de fricción. Y yo podía resolver todas las ecuaciones de una en MATLAB. Y si no, pues tengan programadas su hoja de Excel. Bueno, entonces reemplazamos esa ecuación a nuestro Bernoulli. Y ya ponemos todos los términos. Cabe mencionar que esa ecuación de factor de fricción utiliza las unidades del sistema internacional. Hola, otra vez, perdón. Cabe mencionar que el factor de fricción tiene las unidades del sistema internacional. Tiene en cuenta las unidades internacionales, entonces pues todo está en las unidades correspondientes. Y ya sería resolver, y esto nos daría 57.56. Ya el segundo punto es el que les mencionaba. Este salió en el parcial del año anterior. Entonces, ustedes mismos pues, van a decir como si les parece más sencillo o más difícil que el tema anterior. Entonces, el ejercicio dice que el funcionamiento de un sistema como el de la figura 1 se describe a través de las curvas de operación de la figura 2 y consta de una bomba centrífuga que bombea agua a 20 grados Celsius y dos tuberías. Succión y descarga, ambas con un diámetro interno de 15 centímetros. El coeficiente de pérdidas menores asociados con la entrada a la tubería tiene un valor de 0.5. Cada uno de los codos tiene un coeficiente de pérdidas de 0.9. Y la expansión de la salida es 50 veces más grande con respecto a la tubería de descarga. Y este tiene un coeficiente de 0.17. Este último coeficiente está basado en la velocidad de salida de esta tubería. La longitud total de la tubería es de 7 metros y la diferencia de elevación es de 5 metros. El ejercicio dice que hay que despreciar las pérdidas por las válvulas para que lo tengan en cuenta. Entonces, el primer punto nos pregunta que estimemos el caudal de agua que atraviesa el sistema en metros cúbicos por segundo cuando la bomba trabaja en condiciones de descarga de free delivery. Y dos, ignorando la extensión anterior, determinar el consumo de energía, la potencia en kilovatios de la bomba cuando se trabaja en el punto de máxima eficiencia. Entonces aquí les damos una nota para que recuerden que es descarga libre, pero si no entienden, pues es importante. Vamos a hacer como un repaso de qué es free delivery. Por así decirlo, lo más difícil de este punto es recordar los términos fundamentales de las bombas, por ejemplo, el shot of head, el BEP y el free delivery. Entonces, en este caso, el caudal máximo de una bomba se produce cuando su altura neta es igual a 0. Este caudal se denomina como el free delivery. La condición de caudal libre se alcanza cuando no hay restricción del caudal a la entrada o a la salida de la bomba, es decir, cuando no encargan la bomba. En este punto, el funcionamiento B es grande, pero H es 0. Y el rendimiento de la bomba es 0 porque la bomba no realiza ningún trabajo. Entonces, con base a esa definición, podemos descartar el H-pump porque básicamente en este punto, pues la altura neta es 0. Entonces, es lo difícil, por así decirlo, de este punto, era acordarse qué significa free delivery. Y ese es el libro que les digo que es muy útil. Anótenlo, lo encuentran en la biblioteca, creo que está
en la versión digital y si no lo encuentran, pues es muy fácil encontrarlo en internet de forma ilegal. También creo que tiene la parte de intercambiadores, entonces yo lo recomiendo ser ustedes si tienen tiempo pues, y quieren estudiar más. ¿Ya han entendido hasta ahora? Listo. Listo. Como les había dicho anteriormente, pues si tomamos los puntos de referencia, en este caso, pues el ejercicio nos vuelve a decir como tenga estos puntos de referencia, nos acordamos de lo que dije en el punto anterior, sabemos que D1 es aproximadamente 0. Adicionalmente, sabemos que el reservorio está abierto a la atmósfera y la salida del Z2 también está abierta a la atmósfera. Por ende, la presión en 1 y la presión en 2 son las mismas. Y por lo tanto, también se descartarían. Entonces nos damos cuenta que queda como el delta de H con las pérdidas totales y la velocidad 2, la ecuación de Bernoulli. En este punto hay que tener en cuenta que el diámetro de la salida en Z2 pues, es 1.5 veces más grande que D, que la original. Por ende, pues dejamos las velocidades en términos de los diámetros y sabemos que el diámetro 2 es 1.5 veces D. Entonces expandimos ya pues todas las pérdidas menores con los datos que nos da el ejercicio. En este caso, cabe mencionar que va a ser un machete al utilizar esta ecuación. Si la quisiera hacer bien, me tocaría pues verificar qué rango se aplique. En este caso estoy asumiendo que el rango de Reynolds pues va a aplicar, porque pues la velocidad va a ser grande, entonces me imagino que el Reynolds va a estar en el rango. Sin embargo, digamos, esta ecuación de Halland tiene una restricción de rugosidad sobre diámetro. Y en este ejercicio nos dicen que esa rugosidad sobre diámetro es 0. Y esta ecuación pues no aplicaría, pero en este caso va a ser un machete, le va a usar. Pero si lo quisiera hacer bien, me tocaría irme al ebook y buscar qué ecuación aplica en este rango y para una rugosidad sobre D igual a 0. Entonces aquí vamos a hacer un machete. Dejamos reinos en términos de caudal y de diámetro con la información que nos da el ejercicio y reemplazamos en la ecuación de Bernoulli. Ya reemplazando, despejamos el caudal y nos da un caudal de 0.0853 metros por segundo. ¿Entendieron hasta aquí? Jessica, ¿podrías volver a repetir, por favor, lo del machete? Ah, sí. Entonces, vengan, les recuerdo. Entonces, cuando dije el machete, hago referencia a que mi ecuación de Halland, yo les digo que, perdón, se volvió loco. Ya, mi ecuación de Halland dice que el E sobre D, pues la rugosidad sobre el diámetro, tiene que estar entre 1 por 10 a la menos 6. Si estarían bien si lo usaban, si lo usan. O sea, con tal de que aplique con los rangos se podría. O sea, en este caso, pues me estoy omitiendo pues la segunda restricción. Pero si lo quisiera hacer bien, yo me iría al ebook, miraría qué factor de fricción aplica este rango y con esta rugosidad y lo aplicaría. Pero pues en este caso, ese es el machete que estoy haciendo, asumiendo que no importa. Pero en el parcial es probable que lo puedan utilizar, pues dependiendo pues del régimen en el que se encuentren, pues en el parcial. Entonces ya sería dejar todo en términos de caudal y pues ya lo habíamos resuelto. Entonces, repito, ¿entendieron hasta acá? ¿Ya entendieron el machete que hablaba? ¿Sí entendieron? Listo. Entonces, María Paula, si les toca
en estos rangos del Reynolds, yo usaría esta fórmula porque pues se ahorran la iterada. Y para los que no tengan Texas, se ahorran hacerlo a mano o con Excel. Ya el literal B de este ejercicio es mucho más sencillo, porque literalmente a buscar en el punto de mayor eficiencia en la gráfica. Entonces digamos que aquí al ojo veo que mi punto de mayor eficiencia tiene un caudal de 25 por 100 galones por minuto. Entonces básicamente es leer la gráfica y sacar los valores. Entonces tenemos que el H es 80 feet, el caudal es 25% y la eficiencia es del 85%. Entonces, básicamente lo que toca hacer en este ejercicio es calcular la potencia, que es ρ por g, por caudal por altura, sobre la eficiencia. Y la dificultad de este ejercicio es literalmente cambiar unidades. Cambian unidades, reemplazan y les da que la potencia da 43.29 kilowatts. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo claro? Listo. Pues es que la clase de hoy es bastante corta, ya terminamos, pero yo le voy a decir a Daniela, que va a dar la monitoría la próxima semana, que les pongo un ejercicio de tipo de los términos de NPSH, creo que es, de Net Suction Positive, no me acuerdo cómo se dice, de ese tema, para que tengan pues más tipos de ejercicios abarcados y puedan pues sientan más confianza en ese tipo de ejercicios. Igual como les dije, está el libro que les recomendé, que tienen todos los tipos de ejercicios que pueden salir en el parcial y todos los tipos de ejercicios que salen en el taller para que lo revisen. Esa semana, y bueno, se publica mañana viernes a las 8 a.m. y tienen hasta la medianoche para resolverlo. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿O todo muy claro? Un segundito, Carola.